Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos ya aquí listos desde estos diálogos del pensamiento para dar inicio a esta sesión del día de hoy, esta emisión que es la última de esta triada que dimos inicio hace ya 3 semanas sobre las políticas de protección civil frente a desastres. El día de hoy queremos enfocarnos en la importancia de que esta cuestión de desarrollar una cultura de la protección civil se empiece desde la infancia, en las escuelas. Y precisamente hoy, en el marco de este festival creativo para niños y jóvenes, Papirolas, en su edición 2018, qué mejor lugar para discutir precisamente esta cuestión, ¿no? Cómo se están preparando a nuestros niños en las escuelas, si las escuelas son lugares seguros, qué protocolos se están implementando. Y para discutir este tema, les presento, primero agradezco a todo el equipo que hace posible traerles esta emisión hasta sus oídos. En la coordinación del maestro Carlos Suárez, en la producción le agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Luz Cuellar, Perla López, Cristian Arriagas, y en los controles por acá el día de hoy a Jesús López. Mi nombre es Almendra Orozco, estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Esperemos que estén ustedes disfrutando ya desde su casa esta tarde de sábado y que se animen a darse una vuelta por acá a Papirolas. El día de hoy para discutir este tema nos acompaña Germán Pinto Aceves. Él es especialista y consultor en gestión integral de riesgos de desastre y tiene una amplia experiencia en protección civil en el estado de Jalisco, en bomberos, y también ahora en la iniciativa privada, y también conoce muy bien este tema de la importancia de la cultura de protección civil desde la infancia. Gracias por acompañarnos, Germán. Gracias, Almendra. Un saludo al auditorio. También nos acompaña por acá Carlos Suárez. Él es maestro en ciencias por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y actualmente jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Gracias por acompañarnos, Carlos. Sí, buenas tardes a todo el público en general. Para arrancar, ¿qué les parece si escuchamos esta introducción que tenemos preparada para saber hacia dónde queremos llevar este tema el día de hoy? Vamos a escuchar lo que sigue. Ideograma. Frente a un futuro en el que se prevén el incremento de fenómenos naturales, accidentes tecnológicos o ataques violentos, se vuelve evidente y urgente la necesidad de desarrollar una cultura de la protección civil y la prevención de desastres, que nos ayude a contar con la preparación necesaria para hacer frente a estas amenazas. Precisamente la educación se vuelve el centro idóneo para reforzar las acciones de prevención, mitigación y reconstrucción ante situaciones de riesgo. Si retomamos lo vivido y aprendemos de los eventos del pasado, en los espacios educativos se pueden introducir conocimientos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, y que lleven a adquirir comportamientos que nos permitan estar más preparados y responder mejor ante posibles desastres. Ello además con incidencia en nuestra cultura cívica y ética. Muchos terremotos han devastado este país. ¿Estamos listos para el que sigue? ¿Sabemos cómo actuar? Durante los mismos, muchos mexicanos fueron ejemplo ayudando. Y si el respeto por el otro, el compañerismo y la preocupación por cuidar el espacio público fueran actitudes cotidianas desde la infancia, ¿qué se está haciendo desde nuestras escuelas para preparar a los niños y niñas a enfrentar posibles riesgos y desastres? ¿Qué políticas ha creado la Secretaría de Educación Pública para introducir materias de protección civil en el nivel de enseñanza básico? ¿Las escuelas de todo México brindan espacios seguros para nuestros infantes?
¿Cuentan todas con sistemas de alerta, con aparatos de radiocomunicación, equipos de seguridad y material de primeros auxilios? Bueno, pues aquí está esta introducción. ¿Qué nos pueden decir, Germán, Carlos, sobre esta cuestión de si realmente desde la niñez se podría fortalecer estas cuestiones de prevención, reducir los índices de desastres? Claro, es importante tomar en cuenta que la protección civil, la gestión de riesgos, su base es precisamente la cultura. Y la cultura tiene su fundamento en el comportamiento humano y en cómo percibe su entorno con respecto a lo que lo rodea. Esto es, cómo percibe su nivel de riesgo, cómo percibe, cómo vive la sociedad que está en torno en ello. Y la niñez es un punto muy importante porque desde el desarrollo cognitivo del niño está adquiriendo presaberes que le permite ya en su etapa de pensamiento formal tomar decisiones con respecto a algo que está sucediendo en el entorno. Cuando la cultura de la protección civil no se basa en esos presaberes desde la formación del pensamiento del individuo, tenemos que va a ser muy difícil que el individuo en su etapa adulta desaprenda y vuelva a aprender, ¿sí me explico? Porque es el reto de los adultos generación tras generación, el tener que desaprender. Cuando enfocamos las baterías de la gestión del riesgo desde la temprana edad, estamos poniéndole al niño herramientas que le va a permitir, cuando ya toma decisiones, el poder hacerlas con un fundamento científico, con un fundamento real de lo que sucede en su entorno, y eso permite que las estrategias en materia de gestión de riesgo tengan mayor efectividad cuando se implantan. Cuando no es así, realmente es complicado llevarlo a cabo. Por eso nosotros siempre habíamos comentado en foros con profesores que era más fácil, por ejemplo, evacuar un jardín de niños que una escuela preparatoria. Y tiene mayor efectividad, porque el niño, desde que le estás enseñando cómo evacuar y la importancia que tiene el que se ponga a salvo y cómo hacerlo, lo comprende y no lo pone en duda de por qué es importante, ¿sí me explico? Y en el caso, por ejemplo, de una preparatoria donde tenemos jóvenes que en su etapa de secundaria de educación básica no llevaron la formación, realmente ponen en duda si es efectivo o no el simulacro, inclusive lo toman a juego, claro. Estamos viendo que todo el mundo hace todo menos evacuar adecuadamente, y esto es precisamente es lo que nos lleva a pensar que si se toma desde la niñez estos presaberes, realmente va a tener una efectividad que buscamos en la gestión de riesgo, ¿no, Carlos? Sí, así es. Los niños es fundamental. Recordemos que Protección Civil acaba de pasar los 30 años de haberse formado, y hace 30 años no existía esa cultura que habla Germán, y ha tardado en permear dentro de la infancia. Todavía vemos gente que del posesismo del 85 que todavía no cree en los desastres, todavía no cree que existe una problemática en el territorio que va a dejar un desastre, pero en los últimos dos lustros, no sé si esté Germán de acuerdo, dos lustros, más o menos 10 años, los niños han tomado esa importancia, lo que es la protección civil, y a veces hasta nos sorprenden y nos enseñan. Ayer precisamente estaba en la Ciudad de México y estaba platicando ahí en la calle con unos niños sobre la alarma que hubo el antier de la alarma sísmica, y ellos decían a los papás cómo hacer las cosas. Papá, no tengas miedo, mamá, no tengas miedo, no grites, la alarma es para salir, para que nos protejamos. Entonces ya la cultura ahí está permeando sobre esos niños, y en un futuro esperamos que otros 10 años, 15 años, tengamos ya una sociedad más preparada para los desastres, y es donde la gente en la cultura comienza a modificar el comportamiento de una sociedad, y ese caso nuestros niños. Inclusive en la parte, este es el reto precisamente de los adultos ahorita, donde hemos visto que el nivel de riesgo aceptable de los niños en materia de gestión de riesgos es menor que el de los adultos, y se contrasta al momento de tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer, se contrasta con los presaberes correctos del niño que ha tomado en su escuela, en los simulacros, con los presaberes incorrectos de los adultos. Sin embargo, los adultos son los que están tomando las decisiones. Entonces, es el choque que hay ahorita en muchos lugares,
donde ya los niños están conociendo más cómo comportarse adecuadamente ante una situación de riesgo, cómo prevenir riesgos en las escuelas, cómo prevenir riesgos en su casa, porque no se trata solamente de lo que sucede en las escuelas, se trata de que como sociedad realmente trabajemos en lo que se hace en las escuelas, lo que se hace en la casa, y lo bien que se hace en la casa se transmita a la escuela y viceversa, porque el riesgo, en el caso, por ejemplo, de los sismos, pues no sabemos en qué momento ocurren, y te puede tomar en tu casa, te puede tomar en el camino al trabajo, te puede tomar en la escuela, en el camino de la escuela a tu casa, y la sociedad tiene que estar preparada para que la población más vulnerable, porque esa es la realidad de los niños, es la población más vulnerable ante los fenómenos que generan efectos adversos, realmente se encuentre con las fortalezas necesarias, con los instrumentos necesarios para que esa vulnerabilidad no aumente el riesgo, claro, sino que en verdad tengamos esa capacidad para que de una manera resiliente los niños puedan responder como sociedad a un fenómeno que se presenta. Claro, y incluso pues es más complicado como poder movilizar tanta cantidad de niños que están en las escuelas que luego si te tocan en tu casa pues son 5 los que tienes que evacuar, ¿no? Tienen que estar mejor preparados porque en estos espacios finalmente están cuidando la vida de cuántos, o sea, miles de niños, es ¿no? Correcto. Bueno, pues en el siguiente, vámonos a nuestro primer corte y en el siguiente bloque pues me gustaría que nos platicaran cómo empezó este cambio de mentalidad ya en los niños y cómo pues podemos esperar que en el futuro los niños ya cuando sean adultos pues nos ayudarán a tener una mejor reacción ante estos riesgos y desastres como sociedad. Vámonos entonces a este corte. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. Un estudio realizado por especialistas en educación a raíz de las explosiones de Guadalajara en abril de 1992 puso de manifiesto que en la mayoría de las escuelas visitadas se informó que las disposiciones formales por parte de la SEP para realizar actividades de prevención y seguridad escolar se había limitado a distribuir folletería. Por su parte, en los Estados Unidos, a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las ciudades de Nueva York y Washington, las escuelas situadas en las zonas de desastre jugaron un papel importante como centros de operaciones de los cuerpos de rescate. En el resto del país, los profesores prosiguieron con su labor, ayudando a los niños a comunicar sus emociones mediante la verbalización, el canto o el dibujo, y se crearon cuartos de seguridad para la protección de los menores. En el caso de los colegios, las autoridades modificaron el currículo de las lecciones de geografía, historia y arte para hacer énfasis en que la libertad y la democracia no podían ser tomadas como cosas dadas. También se desempolvaron las señales de evacuación y se abrieron nuevas rutas de escape. Finalmente, los profesores fueron capacitados para reconocer en los alumnos y sus padres signos de tensión. Se estima que más de 5,000 estudiantes se vieron directamente afectados por los ataques terroristas en la zona de Manhattan. Bueno, esto fue extraído del artículo Educación y Desastres, reflexiones sobre el caso de México de Jorge Detmer, un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, nos presenta un escenario que me parece importante de retomar, cómo a partir de ciertos accidentes, desastres, en este caso, bueno, lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ataques terroristas, pero como ha pasado también aquí en México, algunas balaceras que han tenido que enfrentar escuelas, la importancia de que estos centros estén preparados para lidiar con estas cuestiones y además cómo estas cuestiones precisamente se pueden retomar como ejemplo, como enseñanza para ayudarnos a prepararnos mejor la próxima vez que pase algo así. Sí, claro, esa es una realidad de los desastres. Con posterior a un desastre surgen estrategias desde el sector público y también desde el sector social para ser más resistentes a ese evento que acaban de tener. Y eso es de las pocas cosas buenas que dejan los desastres. Esto es, hay un laboratorio muy vivo posterior al desastre. De algo estamos haciendo mal. Exactamente, que ya evidenció que algo se hizo mal y que hay que cambiar. Y es una realidad que sucede en todos los países del mundo,
todos los marcos jurídicos, el sistema organizacional en materia de gestión de riesgo en cualquier país del mundo se revisa y se modifica o se crea con posterior a un desastre. En México no fue la excepción y tenemos prácticamente dos casos muy, muy importantes en México para la gestión de riesgos, que fue los sismos del 85, que dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil, las explosiones de Guadalajara en el 92, que dio origen al Sistema Estatal de Protección Civil como marco realmente administrativo funcional del servicio público. Se generó la primera ley, por ejemplo, la Unidad Estatal de Protección Civil en su momento ya creó formalmente su sistema de operación. Entonces, en cada desastre ha habido esto. Sin embargo, el problema es de que conforme pasa el tiempo del impacto del fenómeno, se empieza a relajar el tema de la gestión de riesgos. Y esto es una cuestión cultural, volvemos otra vez. Hay países donde no es así. Hay países donde el crecimiento es paulatino, lo vimos en Japón, por ejemplo. En Japón, de 1981, por ejemplo, con posterior a un ajuste que hizo después de un sismo en los 70s, a un ajuste de su sistema de gestión de riesgos, del 81 al 2001, esto es 20 años, crecieron de tener actualmente el 57.9% de las familias involucradas en grupos voluntarios en Japón. 57.9% de las familias de todo Japón forman parte de un grupo voluntario. Más de 100,000 grupos voluntarios en Japón en 20 años. Pero tú ves la cifra de pasar del 6% que tenían en el 81 al 57% en el 2000 en 20 años, ves claramente cómo ellos estuvieron creciendo y organizando y poniéndose y no han soltado eso, porque ellos han vivido desastres que les ha permitido bajo su nivel cultural el poder saber que si no se organizan, si no generan alerta, ¿no? Es correcto, van a estar vulnerables. Por eso la gestión del riesgo ellos la ven como no como un programa, lo ven como parte de caminar por la vida, ¿sí? Y sus sistemas realmente funcionan de una manera extraordinaria desde el punto de vista cultural. En los comités locales, por ejemplo, de desastre, que aquí en Jalisco, por ejemplo, yo solamente lo he visto en el caso del municipio de Zapopan, con la Coordinación Municipal de Protección Civil, el trabajo que hacen con los niños, lo vemos aquí en Papiroles, por ejemplo, ellos tienen un módulo de difusión actualmente de prevención de riesgos en el hogar y en las escuelas, donde le están mostrando a los niños cómo hacerlo. En Japón, el Comité Municipal de Gestión de Riesgos tiene camiones que llegan a los parques públicos en avisar, llega el parque público, abren las cortinas y le enseñan a la gente qué hacer en caso de riesgos. Y la gente se acerca y lo ve sin necesidad de invitación. Estos esfuerzos culturales, estos esfuerzos de gestión de riesgo, de organización de la sociedad, deben ser permanentes y no solamente responder en el tiempo que dura la crisis del evento. La crisis del evento nos debe de servir para revisar lo que hemos hecho mal solamente y de ahí continuar caminando. En el caso del sector educativo en México, una vez que tuvimos el marco jurídico en México a partir prácticamente del 2002, se empezaron a modificar los instrumentos educativos para poder instaurar en los libros de texto y en la currícula de los programas de educación básica, el tema de gestión de riesgos ya de una manera formal. Y esto lo vimos prácticamente del 2001, en el 2007 hubo otra modificación muy importante, donde inclusive se pudo ya para el 2011 integrar de una manera ya en los libros la materia de gestión de riesgos en educación básica, y para el 2017 se hizo un ajuste muy importante el año pasado, donde unos temas que tenían que ver ya con el raciocinio formal del niño, esto es el actuar de las autoridades en la gestión del riesgo, que era muy difícil que el niño lo comprendiera, lo pasaron a la etapa de secundaria, donde ya sus pensamientos ya están más estructurados, más formales, y podría aprovecharse mejor esos temas. Entonces, sí se ha avanzado de alguna manera con las enseñanzas que nos han dado los desastres. Sin embargo, es un esfuerzo que debe ser permanente y que cada vez debe ser más profesional. ¿Más profesional en qué sentido? En que las personas responsables de llevar este tema a los niños realmente cuenten con la formación, con las competencias necesarias para transmitir este conocimiento que tiene que ver con el comportamiento humano, con el comportamiento del entorno y con el funcionamiento de una sociedad frente a un fenómeno, ¿no? Sí, cuando
si veamos el sistema de educación a nivel estatal y a nivel nacional aquí en México, eso que comenta Germán de la formación de los niños debe ser más profesional. Muchas veces vemos que después de un desastre, a las primeras semanas, los primeros días, los primeros meses, se abocan todas las baterías a poder fortalecer nuevamente el sistema de protección civil a nivel educativo, pero posteriormente se va olvidando, se va permeando, y los maestros también no son capacitados adecuadamente para impartir este tipo de materias. El niño es bombardeado constantemente por información, a veces no muy fiable, muy didáctica. Okay. Protección civil, tanto sistemas estatales como municipales, dan cursos de verano, no tardan en comenzar cursos de verano, donde van varios cientos de niños, pero son miles de niños. Entonces el niño es muy receptivo. Lo que comentaba de que tienen la manera de actuar, nos sorprenden con sus comentarios, es de manera que lo que oyen, lo que ven en la tele, lo que dicen algunos maestros, pero debería formalizarse más. Si está dentro de los programas de la primaria y de la secundaria, preparar al docente que va a impartir esa materia sobre la temática. Eso es fundamental para poder ir ordenando o dando esa capacitación a la mente del niño, para que posteriormente tengamos esa inquietud que ya tiene y que ya está establecida, se vaya moldeando, y ya cuando sea adulto, pues ya tengamos una respuesta mucho mejor de ellos. Y precisamente este déficit en la preparación adecuada de los profesores, pues cómo se relaciona con cuánto dinero se está asignando y se está invirtiendo para que esto sea así, ¿no? Y bueno, nos comentabas acerca de la introducción de ciertas materias que tengan que ver, que ayuden a desarrollar esta cultura, pero luego por ahí se escucha la materia de educación cívica, por ejemplo, ¿tiene que ver con estas cuestiones y la han estado desapareciendo o no tiene todo, que ver? Prácticamente inclusive esta parte de la gestión de riesgo está inmersa en este tema, y los presupuestos, si bien en materia de protección civil han ido paulatinamente creciendo, lamentablemente observamos que no es de la manera que nosotros como analizadores desde fuera de cómo son los resultados después de un desastre se desearía. Esto es, actualmente los presupuestos en materia de protección civil están destinados más a la reacción, a la atención de emergencias, que a la parte de la gestión de riesgos, a la parte de la base de la gestión de riesgos, que es la prevención y la mitigación. Porque de nada sirve comprar 10 camiones de bomberos para ir a apagar incendios si lo importante era que no hubiera incendios, claro. ¿Sí me explico? O comprar miles de equipos de rescate si lo importante era que no hubiera gente abajo de los escombros. Entonces, esta visión es lo que creemos, algunas personas que compartimos esta forma de ver la gestión de riesgos, es algo que le ha faltado al sistema público en México, en todos los niveles de gobierno, en observar que es más barata la prevención, es más eficaz la mitigación que la reacción. Y en este sentido, sí observamos una disparidad en los recursos que se asignan a la materia preventiva en comparación con la reacción. En Jalisco, por ejemplo, existen programas específicos, está el programa de seguridad de emergencia escolar de la Secretaría de Educación, que su objetivo es precisamente hacer ese match entre los comités de participación social que tienen las escuelas con el sistema de protección civil, de tal manera que a través de los comités de seguridad de emergencia escolar o los comités de participación social y protección civil de las escuelas puedan llevar esa gestión de la sociedad involucrada en el sector educativo para la gestión de riesgos. Si vemos el presupuesto que tiene este programa en el estado de Jalisco para el 2018, es preocupante porque es uno de los presupuestos más bajos para llevar a cabo ese trabajo que tiene que ser en los planteles educativos con relación a la difusión, a la organización de talleres, de capacitación específica, porque como bien lo comentaba Carlos, ahorita existe un problema donde tenemos profesores que son especialistas en transmisión del conocimiento, pero que no cuentan con los presaberes adecuados para la gestión del riesgo, de tal manera que ese conocimiento sea acorde a lo que necesitan los niños y a la realidad de su entorno. Y tenemos instructores de protección civil, por ejemplo, que son muy buenos instructores, como maestros, inclusive algunos han sido maestros o han estudiado pedagogía,
pero no han estado nunca en un desastre, algunos de ellos. Entonces es difícil que les pueda mostrar a los niños cómo evacuar adecuadamente, ¿no? Y eso no lo puedes aprender con videos. Esto realmente tiene que ver la gente, la vivencia, para poder transmitir cómo funciona adecuadamente. Por eso, como lo comentábamos en la ocasión pasada, teníamos simulacros de sismos que se evacuaban como si fueran incendios, porque así se los enseñó quien se los haya enseñado. Entonces, este esfuerzo es necesario hacerlo, pero desde la plataforma que es destinar los recursos y los instrumentos necesarios para fortalecer algo que es tan importante como la modificación de la población más vulnerable ante un desastre. Perfecto, pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Les recordamos que el día de hoy estamos transmitiendo aquí desde Papirolas en la Expo, el Festival Creativo para Niños y Jóvenes. Pues vénganse, todavía les queda el resto de la tarde de hoy y el día de mañana para disfrutar de algunas charlas, los talleres y aprender un poco más, porque hay charlas muy interesantes acerca de esta cuestión de la tecnología y cómo se está en nuestros niños desenvolviendo y relacionando con esto. Pues regresamos después de este corte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. De acuerdo con resultados de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Distrito Federal, pese a que para el ciclo escolar 1999-2000 habían sido introducidos un mayor número de conceptos y nociones de protección civil en los libros de texto oficiales de primero a sexto grados, entre el 80 y 90% de los alumnos no sabía cómo actuar en simulacro, desconocía qué hacer en caso de incendio o explosión, tanto en la escuela como en su casa, carecía de un plan de emergencia en sus hogares y no había participado en la creación de brigadas. Además, en un estudio exploratorio con base en una encuesta a 60 estudiantes y profesores de posgrado de la UNAM, que pretendía evaluar el grado de conocimiento del Plan Familiar de Protección Civil elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se puso de manifiesto que solo 44% de los entrevistados sabía qué hacer antes, durante y después de un desastre. Asimismo, mientras que el 67% de los entrevistados consiguió identificar las rutas de evacuación y de llegada de su casa a una zona de seguridad, solo 19% logró identificar los lugares que podrían funcionar como albergues. Finalmente, en relación con las indicaciones que se debe tomar en cuenta en situaciones de emergencia, menos del 45% de los entrevistados tenía a la mano sus documentos más importantes, 36% tenía dispuesta una linterna y un radio portátil, y solo el 34% disponía de un botiquín de primeros auxilios. Bueno, pues estamos ya de regreso el día de hoy discutiendo sobre la importancia de desarrollar una cultura de protección civil desde la infancia con Germán Pinto y con Carlos Suárez. Esta información que escuchamos en esta cápsula proviene del artículo Educación y Desastres, reflexiones sobre el caso de México de Jorge Detmer, un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y fíjense, a mí me llamaba la atención porque este es un artículo del 2002 y no encontré nada más que me diera una visión de si esto ha mejorado desde estas cifras que se plantean en estos estudios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me gustaría preguntarle aquí a nuestros invitados, a Germán y a Carlos, pues ¿por qué no encontré cifras más actualizadas? ¿Y quiere decir que no se buscar o es que en realidad no se está haciendo esta revisión de cómo hemos avanzado? Y ustedes desde su experiencia, estas cifras que escuchamos, pues ¿cómo las ven? En estos 10 años que han pasado, 2 años, ¿hemos mejorado? ¿Creen que estas cifras, un estudio actual, presentaría un escenario mucho mejor? De entrada, en el sector educativo, las cifras que se tienen formales de un análisis de cuáles las condiciones que tienen los planteles educativos datan de 2 estudios que hicieron en el 2013 y 2014, no ha habido más. Inclusive un estudio que hizo el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicado en noviembre del 2017 a raíz de los efectos de los sismos de septiembre, precisamente da cuenta de que no hay más cifras después del estudio que se hizo del Censo de Escuelas de Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el CEMAVE, que se hizo en el 2013, y la Evaluación de Condiciones Básicas de Enseñanza y Aprendizaje, el ESEA, en el 2014. Porque ahí venía integrada información de cómo están las escuelas en materia de protección civil. Y el otro estudio que se hizo en el 2012-2013, que fue la evaluación del Sistema Nacional de Protección Civil por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Estos 3 estudios, prácticamente estos 3 análisis, son los únicos que actualmente existen de manera formal para poder saber cuál es el estado que guarda estas. Y las cifras, por ejemplo, nos arrojaban que escuelas que no cuentan con un comité de protección civil en el país, la media nacional era del 33.8%. O sea, solamente escuelas que no cuentan es 33.8%, pero solamente dentro de esa cifra estaríamos hablando que solamente 2 estados están por abajo del 30% que no cuentan. Esto es que el 70% de las escuelas cuentan con el comité, pero hay estados de la República donde llegan hasta el 90% que no cuentan con un esquema de protección civil. De igual manera estamos hablando que la media nacional, el 43% de las escuelas no cuentan con rutas de evacuación, con el plan. Si nosotros vemos esas cifras, nos damos cuenta que probablemente vamos a ver en estos siguientes 10 años, del 2013, 5 años, perdón, del 2013 al 2018, una ligera mejoría, principalmente en lo que respecta a la organización y a las rutas de evacuación, por ejemplo, de las escuelas a los comités, porque coincidió que a partir del 2011, por ejemplo, el tema en los libros de texto y en las escuelas se llevó de una manera todavía más formal. Entonces, esto ayudaría que lo que vimos prácticamente en el 2013, que tenía 2 años, año y medio de prácticamente de estar instaurado el tema, en estos 5 años tuvo que haber un crecimiento, pero creemos que ha sido muy ligero. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que vimos en la Ciudad de México, en los sismos de septiembre, del 19 de septiembre, lo que vimos en Chiapas, pues nos da muestra de que todavía las cifras o las características de deficiencia en el sector educativo en materia de protección civil están vigentes. El mayor número de muertos que tuvimos precisamente estaban asociados a cuestiones de niños, a escolares también, ¿no? Lo vimos con el colegio Repsamen. En el 2005, por ejemplo, y traer a la memoria, recordemos, Carlos, lo que nos sucedió en el mundo, en el sismo de Pakistán en el 2005. 17,000 niños murieron en el terremoto de ese sábado. 17,000 niños, y estaban en las escuelas. Entonces estamos hablando que precisamente esa preocupación de cómo la población más vulnerable por grupo de edades, que lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, los terremotos que matan en grupos de edades, por las características propias de la vulnerabilidad que tienen, en la dificultad de desplazamiento, en la dificultad del autorrescate y en su vulnerabilidad física que tienen, los niños menores de 11 años y los adultos mayores de 60 años son las cifras más altas de muertos en un terremoto. Cuando nosotros vemos a los niños en ese sentido y vemos que los presupuestos no son acorde a las necesidades, que las mismas instalaciones no son acorde a los propios niños. Hace 4 meses tuve oportunidad de visitar un jardín de niños aquí en la zona metropolitana por unas cuestiones de unos estudios que estaba realizando un consultor, y por ejemplo me di cuenta que el punto de reunión que tenían el jardín de niños era el patio cívico, pero arriba de la cisterna, porque el área más amplia que tenía el jardín de niños la utilizaban los maestros como estacionamiento de sus autos, y el patio cívico lo habían cambiado a un piso cerámico tipo vitropiso resbaloso, que con cualquier presencia de agua aumentaba el nivel de riesgo. Los niños más chiquitos estaban en los salones más alejados de la zona de seguridad. En fin, veíamos toda una serie de cosas y me decían, es que ya vinieron a darnos el visto bueno y tenemos el visto bueno. ¿Cómo? Y decías, realmente es preocupante que no solamente los propios maestros, la propia comunidad no se da cuenta del riesgo que esto representa, y eso nos lleva a que entonces probablemente si haya más comités de protección civil, probablemente sí estén señalizados, porque esa escuela estaba completamente señalizada, pero está de acuerdo a las necesidades reales del riesgo. De nada sirve que tú pongas una ruta de evacuación en un lugar donde no es, en una zona de menor riesgo que no es, en un procedimiento de evacuación que no es. Es más contraproducente hacer algo que no es correcto a no tenerlo, porque inclusive al momento de una emergencia, tu sentido común, tu instinto de supervivencia te hace hacer cosas que a lo mejor a veces es mejor que algo que de origen está viciado o está erróneo, porque te lleva a pararte arriba de una cisterna. Es inconcebible. Entonces, no solamente es pensar que las cifras que alguien que reporta
sean las adecuadas en materia de números. Debe estar adecuado en materia de la realidad del riesgo que estamos teniendo. Y ese es un reto no para la autoridad solamente, este es un reto para toda la sociedad, porque precisamente la protección civil se trata de cómo funciona la sociedad en su conjunto, el sector privado, el sector público, el sector social, y en los planteles educativos la seguridad se lleva integral. Es padres de familia, son maestros, el personal docente, los trabajadores, los alumnos. Entre todos hacen la gestión del riesgo, porque todos están involucrados. ¿Cuántos padres de familia participan en los comités de protección civil de las escuelas? Es realmente difícil, yo lo he visto con los maestros, cómo convencer a los padres de participar en las brigadas, cuando saben que de todos modos, en caso de una emergencia en la escuela, todos los papás van a estar en la puerta queriendo ayudar, pero va a ser mucho más efectivo si estos padres ya son capacitados, están preparados, ya saben qué hacer. Es correcto, claro. Y los niños se pusieron en una situación menos vulnerable al actuar de manera adecuada. De esto se trata la gestión de riesgo, prevenir, mitigar y después ya pensar en la respuesta, ¿va? Una cosa también interesante es, cuando hablamos de escuelas, este tipo de estudios muchas veces se basan en escuelas urbanas. Habla un poco de la periferia y habla un poco de la zona rural. Y que son las que también están más vulnerables. Exactamente. Entonces tú vas a la periferia de las ciudades, grandes ciudades, de las megaciudades, cuando vas a las zonas rurales y encuentras escuelas muy precarias, las cuales presentan una vulnerabilidad física muy importante para los niños que ahí habitan, o bueno, porque no que habitan, que ahí estudian, y que en el momento de un desastre, cualquier tipo de desastre, van a ser afectados inmediatamente por este tipo de situaciones. Entonces, así como vemos que hay poco presupuesto para la cuestión de seguridad escolar, muy poco, creo que este muy poco no permea fuera de las ciudades, y en las zonas rurales es donde más tenemos esa cantidad de muertos. Si vemos el efecto de Pakistán, el sismo, la mayor parte de esas escuelas se ubicaban fuera de las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque dentro de las zonas urbanas están vigiladas, están sistemas, su programa interno de protección civil, que estén con sus brigadas capacitándose, etcétera, etcétera. Pero ya cuando van a la zona rural, ya se olvida, ya no llegó hasta allá la esfera de la vigilancia, ni de la SEP, ni de protección civil, ni nada. Entonces es muy importante que también se organice estas áreas, porque nos presentan una parte más vulnerable, aunque la ciudad sabemos que aglomera a la gente, que aglomera recursos, genera recursos, pero también es muy importante nuestras zonas rurales en ese aspecto. Claro, sí, que incluso en muchas de ellas seguramente ni siquiera se pueden hacer a lo mejor simulacros, no cuentan con alarmas sísmicas, ¿no? Con muchas carencias. En nuestro próximo corte ojalá nos puedan detallar un poco más sobre esta situación, y además, bueno, nos dirigiremos hacia las conclusiones de este tema del día de hoy. Les recordamos, acá tenemos la fiesta de papirolas a nuestras espaldas, como seguramente podrán escuchar algo de la música, y la misión de este festival creativo para niños y jóvenes es la tecnología y la diversión. Entonces los esperamos el día de hoy y todavía hasta mañana para que vengan aquí a los talleres y a las interesantes charlas que va a haber. Si quieren saber el contenido completo del programa, pues los invitamos a que se den una vuelta por la página de Papirolas, www.papirolas.udg.mx. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Bueno, pues estamos ya de regreso para pues las conclusiones. Sin duda hay mucho que discutir y muchos aspectos ahí medio oscuros que no estamos enterándonos, ¿no? Como sociedad, de lo que está pasando con estos programas o con el presupuesto para precisamente ayudar en el desarrollo de una cultura de protección civil y en la protección de nuestros niños en las escuelas. Pues me gustaría preguntarles, pues, hacia dónde creen que debe de ir esto y qué podemos estar esperando en los próximos años. Sí, yo creo que conforme lo que vimos en el sismo del año pasado, los sismos del año pasado, y el crecimiento de la información técnico-científica de los riesgos a través de los atlas de riesgos, que cada vez son mayores los municipios que lo cuentan con él, los estados y el propio atlas nacional, creo que hay instrumentos necesarios para fundamentar la mejora en los programas en materia de protección civil para el sector educativo. Esto es, hay materia para poder conocer si el nivel de vulnerabilidad real que tienen
diversos planteles educativos, sectores de educación como tal, y en virtud de ello fundamentar el que se dé el soporte a los programas específicos para el sector educativo. Ejemplo, el programa de seguridad de emergencia escolar, que tenga toda esa fortaleza que se requiere presupuestal, organizacional, para que de manera permanente se esté llevando esta etapa de formación y organización del sector educativo, con miras de reducir el riesgo en la población más vulnerable. Creo que sí es posible, siempre y cuando tengamos en el futuro tomadores de decisiones formados en gestión de riesgo. Por eso, cuando hablábamos hace rato de cuánto nos llevaría tomar esto, cuando vimos los primeros indicios en el 93, nosotros sabíamos que por lo menos una generación, que por parte de la genealogía estamos hablando de 25 años, nos llevaría una generación empezar a ver estos frutos. Estamos hablando del 90. Esto quiere decir que tendríamos que verlo exactamente ahorita, empezar a ver estos cambios. Pero ¿cuándo tendríamos esos cambios sustanciales realmente de fondo? Lo tendríamos por lo menos en los siguientes 10 años. Cuando los niños que se empezaron a formar en los 90 estén ya en el nivel gerencial en toma de decisiones, que sean diputados, que sean presidentes municipales, que sean secretarios de Estado, cuando esos niños que se formaron en gestión de riesgos y que traen la realidad de su vulnerabilidad puedan decir, ok, para protección civil, para la gestión de riesgos, designen tal presupuesto que es más importante que mi festividad del día de X, ¿sí me explico? Porque ahorita vemos instancias públicas que destinan más presupuesto para cuestiones sociales o de convivencia social de la propia secretaría o de las propias organizaciones que para el tema de protección civil, y lo vemos en universidad, lo vemos en cualquier nivel. Cuando hay esta persona tomadora de decisiones en esos niveles gerenciales, vamos a poder ver que se materializa lo que está en la ley, porque sí está en la ley. México tiene un marco jurídico a nivel federal en los estados y en los municipios fuerte para poder aplicarlo. O sea, no es necesario cambiar el marco jurídico, es solamente aplicarlo, es solamente hacer lo que en el marco jurídico ya está puesto que hay que hacer, y de la mejor manera poder invertir lo necesario para disminuir el riesgo. Sí, así es, y actualmente esta generación, este cambio que estamos por venir, o que está actuando en este momento y va a llegar a rendir frutos, que eso esperemos, es también que los niños de ahora, de estas nuevas generaciones, los millennials, como dicen ahora, los millennials y los niños actuales, es aprovechar esas tecnologías que tienen uso actualmente. Ahorita tienen las iPads, los celulares, la televisión. Los niños de ahora aprenden muy visualmente. Es por eso que tenemos esa capacidad o ese conocimiento de los niños en materia de protección civil y otros conocimientos. Entonces hay que aprovecharlos, y que esas tomadores de decisiones que están ahorita o que van a llegar en los próximos años acrecenten esos recursos, fortalezcan la capacitación del personal que los va a enseñar a ellos, que protección civil aumente su capacidad en el aspecto de enseñar a estos futuros niños en cómo prevenir sus riesgos, ya sea, vuelvo a decir, en zonas urbanas, zonas periurbanas y zonas rurales, y con eso en un futuro podremos comenzar a tratar de parecernos a lo que pasa en Japón, lo que pasa en China, en esos países más desarrollados que nosotros. Por ejemplo, en el caso de Japón, ellos invirtieron prácticamente en cerca de 30 años la campana que llamamos nosotros de recursos. Esto es, el porcentaje que tenían ellos destinado para recuperación, que le llegaba al 50% de reconstrucción y recuperación, lo invirtieron a partir de los 80, 90, lo llegaron a invertir, y ahorita el 60% del presupuesto de gestión de riesgos en Japón se destina a la prevención, ¿sí? A reubicación, a obras de defensa. El 5% se destina a investigación de gestión de riesgos, y el resto está en los colchones de atención de emergencias, que es el cerca del 28%. Cuando logremos nosotros como país, como sociedad, invertir eso, inclusive desde la propia casa, ¿quién invierte en seguros? ¿Quién invierte en transferencia de riesgo? ¿Quién invierte en prevención de riesgos en su casa? ¿No? Solamente los que de alguna manera tenemos con el maestro Carlos. No tenemos ni botiquín, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos, los que tenemos esa formación, sí lo hacemos, pero
¿cuánta gente lo hace realmente? ¿Cuánta gente participa en el sistema? Como lo comentábamos hace rato, en Japón, cerca del 57% de las familias de Japón participan en los grupos voluntarios. Aquí en Jalisco prácticamente los grupos voluntarios ya no hay, o sea, no hay un sistema de voluntario grande como había hace muchos años, que los veíamos en las carreteras, en Semana Santa, en los operativos, y ya no lo estamos viendo, ¿no? Porque empezó a haber una desvinculación de la etapa adulta, que se quedaron en el limbo, ni recibieron la capacitación, ni siguieron con esa visión del ayudar, y los niños de hace 15, 20 años apenas van a llegar a la etapa adulta. Entonces, por eso considero que en los siguientes 10 años sí va a haber un crecimiento paulatino en todo el funcionamiento de la gestión del riesgo para bien en nuestro país. Pues y también decirles a todos los que nos están escuchando y que sean papás de sus, pues que tengan niños, ¿no? Que también vayan a las escuelas, que se enteren de qué programas, qué protocolos de protección civil se están instaurando. Si no tienen y que alguno, participen en ellos, exactamente, si no tienen alguno, que lo exijan, que lo demanden, porque la seguridad de sus hijos en horario escolar depende de las escuelas finalmente, y eso, que si necesitan voluntarios, pues que participen, que enseñen a sus hijos precisamente la importancia de ese, pues poner tu granito de arena, ¿no? Como sociedad es nuestra responsabilidad de todo, ¿no? Así es. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este sábado por acá en Papirolas, y pues con esto concluimos ya nuestra triada acerca de la importancia de conocer cuáles son las políticas de protección civil frente a los desastres que se aplican en nuestro país. Y bueno, sin duda este tema de esta emisión, este tema en concreto del día de hoy, muy importante, ¿no? Y en este contexto de Papirolas, saber cómo se están protegiendo nuestros niños y cuál es la importancia de cambiar esa mentalidad, que es más fácil desde la infancia inculcarles unas nuevas actividades, un nuevo comportamiento, que ya cuando uno está grande ya no cambia tan fácil, ¿no? Es difícil. Perfecto, pues. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hasta Germán, luego. Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.